Los que hablan tendrán en cuenta que esta es la consecuencia de la más grande estafa financiera en la historia, la sucesión del blindaje y el mega canje. Hagamos un poco de historia. El viernes 6 de junio pasado, la Cámara Federal porteña sobreseyó por prescripción a 9 implicados por la causa del mega canje de la deuda, que se llevó adelante en el año 2001. 8 exfuncionarios del gobierno de la Rúa y el banquero internacional David Marford, que nunca pudo ser llevado a declarar ante la justicia argentina. Es en esta causa que se investigan las abultadas comisiones que se pagaron a 7 bancos internacionales, y de esta forma, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, que ha tenido el tupé de reaparecer en estos días, quedó como el único procesado. Los funcionarios, hay algunos de ellos muy notorios, otros de los que ya nos hemos ido olvidando, pero fueron salvados por la prescripción. Hay que recordar qué es lo que hicieron. Tengamos en cuenta la convertibilidad para empezar. En 1991, Menem presidente, Cavallo ministro de Economía, se implementó por ley el plan de convertibilidad. Después de las hiperinflaciones de fines de los años 80, se determinó un cambio fijo que establecía que un peso sería intercambiable por $1, y de esa manera el peso argentino se encontraba sobrevaluado, es decir, el dólar era demasiado barato, lo que hacía que todos los productos importados fueran también artificialmente baratos y que al mismo tiempo los productos argentinos fueran caros para los extranjeros. De esa manera se inició la desindustrialización de la Argentina en la década de los 90. Bien, para sostener esa paridad cambiaria, la Argentina, ¿qué hizo? Recurrió en forma indiscriminada al endeudamiento externo. Eso que todavía usted escuchará que se sigue pidiendo, estar en los mercados internacionales, todo ese verso de verdaderos ladrones internacionales. ¿Qué ocurre? Cuando el radicalismo accede al gobierno de la mano de la Rúa en 1999, decide sostener la convertibilidad. Digamos algo a favor de la Rúa. Él lo prometió en la campaña. No había forma de ir contra la convertibilidad, aparentemente. Y de esa manera la necesidad de dólares era cada vez mayor, porque había un sobreendeudamiento, y eso no se empleó para mayor crecimiento, ni para nada por el estilo, o una mejora, ni hablar, en la distribución de la riqueza. Y ahí aparece el blindaje. Según el diccionario de la Real Academia, creo que la idea fue utilizada por de la Rúa, blindaje es proteger exteriormente con materiales, especialmente con chapas metálicas, aquellas cosas o lugares que pueden recibir balas. Es prevenir el efecto de balas o del fuego, por ejemplo. Bueno, esa fue la metáfora que utilizó Fernando de la Rúa con el que era ministro de Economía, José Luis Machinea, y las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Las planchas en este caso no serían de metal, sino de dólares. Enero del 2001, Argentina recibía un crédito por $40.000 millones para blindar su economía de los efectos financieros. Hay un recorte de diario en el que se lee: el directorio del Banco Monetario aprobó ayer formalmente el blindaje financiero para Argentina, que en total sumará $40.000 millones. El FMI oficializó ayer en Washington y daba los plazos, los intereses, etcétera. Esta es una gran noticia para el país. No debemos voltear el optimismo, dijo Fernando de la Rúa en la Casa Rosada. Hemos eliminado la incertidumbre que había respecto al caso argentino, agregó Machinea. Bueno, justamente el socorro multimillonario fue diseñado con el objetivo de transmitir seguridad de cobro a los acreedores y fue presentado por el gobierno como el comienzo de una etapa de crecimiento de la economía. ¿A qué se comprometía el gobierno a cambio de esta gauchada que le hacía el Fondo Monetario Internacional? Se comprometía a recortar las jubilaciones futuras, a desregular las obras sociales, medidas ya lanzadas por decretos de necesidad y urgencia. De acuerdo,
estaban y participaron los principales actores financieros locales e internacionales. Mire qué muchachos: los bancos, las AFJP, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con lo que pensaba el gobierno de la Rúa, o no tenía más remedio que creer, la inmediata utilización de este préstamo para cancelar los compromisos asumidos por el país daba una gran señal de solidez y de seriedad al mercado financiero internacional. Los mensajes, ¿vio? Eso que siempre están pidiendo, hay que dar mensajes al mundo. Este era un mensaje extraordinario de sumisión y de rodillas ensangrentadas. ¿Qué pasa después? La presión de la deuda sobre las cuentas públicas se hace agobiante. El presupuesto nacional del año 2000, presta atención, preveía destinar el 20% de los recursos del presupuesto nacional al pago de la deuda externa. Esto está en los diarios, esto es historia, esto no hay manera de discutirlo. Según el Fondo Monetario Internacional, la señal del blindaje, que consistía en tomar un gigantesco crédito para pagar los créditos que se habían asumido antes, iba a desatar una lluvia de inversiones externas, iban a venir hacia la Argentina ríos de plata, porque el gobierno daba la certeza al mundo de que estaba dispuesto a pagar sus deudas a cualquier costo. Una lógica clara para ellos, era la lógica de la especulación financiera y la era de más endeudamiento en la Argentina. Primero pagar, eso sí, primero pagar y después crecer. Pero vino la lógica del blindaje a ser mucho más despiadada todavía. A cambio del préstamo de 40.000 millones de dólares, el Estado se convertía en una especie de pasamanos. Ni bien recibía los dólares, debía aplicarlo al pago de deudas preexistentes. ¿Se da cuenta lo que hacían? Tomá y dame, la misma plata o más. Y las autoridades, por su parte, para que llegaran inversiones, esa era la promesa, debían comprometerse a aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional. Todas medidas que venían a enmascarar tecnicismos como metas fiscales, usted escuchó hablar de eso, ahorro público, racionalización del gasto, hacer eficiente el Estado, escuchó eso. Bueno, el blindaje tenía como principales condiciones, por parte del Fondo Monetario Internacional, algo que usted padeció: reforma previsional. Eliminaban la prestación básica universal, elevaban la edad jubilatoria de las mujeres, ¿se acuerda? Racionalización de la administración pública, es decir, achicar el Estado. Reducción del gasto público. ¿Cuál era el objetivo? Garantizar el equilibrio fiscal. Para eliminar el déficit, para conseguir ese equilibrio, ¿a dónde fueron? A una ley que se llamaba de déficit cero. ¿Se acuerda? Estamos en el 2001, no avanzamos nada. Todo este pantano es en esos años. Ahí iban urdiendo la gran infamia a la salida de los años más terribles del neoliberalismo. El gobierno ajustaría el gasto en 4.000 millones de pesos. Imagínense a quién se los quitaba. No iba a ser a los bancos. Era una cifra equivalente al 1.5% del Producto Bruto Interno. No lo voy a llenar de cifras, pero le voy a decir las consecuencias. Reestructuración de la ANSES y del PAMI. Se le agregaba la desregulación de las obras sociales. ¿Se acuerda? Firma por parte de todas las provincias del compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal. Congelaba el gasto primario público de la Administración Nacional. Y con el objetivo de vigilar de cerca el cumplimiento, el Fondo Monetario Internacional estaba en el comando, tomaba el control en el diseño, en la ejecución, en la revisión de la política económica de la Argentina. Mandaban ellos. A cambio de gestionar los nuevos créditos, el Fondo Monetario Internacional no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que también condicionaba al Parlamento. Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional habían salido por decreto. Con el objetivo de lograr la ratificación por parte del Parlamento, el número 2 del Fondo Monetario Internacional, Stanley Fischer, decía: será muy importante que las autoridades de todos los niveles
adhieran firmemente a este programa de forma tal de restaurar la confianza del mercado, volver a un crecimiento alto y proteger la convertibilidad. Sin vergüenzas. Pero el blindaje no sirvió para nada. ¿Y entonces qué llegó? ¿Se acuerda? ¿Por qué hay que hacer un poquitito de historia? Llegó el mega canje, porque a pesar de haber sido anunciado como el gran remedio de todos los males, el blindaje demostró muy rápido que no solucionaba nada, y por esa razón las autoridades se embarcaron en la mágica solución que recibiría el nombre puesto por Domingo Cavallo, que otra vez volvía a ser ministro de Economía. ¿Se acuerda cómo lo pedía Clarín? ¿Cómo lo sugería? Era la gran salida. De la Rúa suele contar, y la presión era para ponerlo a Cavallo otra vez. Además era el que sabía el asunto de lo que había ocurrido en los 90, así que tenía que ser él. ¿Qué pretendía el megacanje? Bueno, otra vez, aliviar los pagos de intereses y de capital, así lo vendían, de la deuda externa argentina. Canjeaba la deuda por una nueva que permitiera pagar en un plazo mayor, siempre lo mismo. La deuda, otra vez, refinanciada para que sea mayor y para que la mayor parte del presupuesto, en comparación con otros ítems, fuese para pagar deudas, intereses de la deuda. Ese canje iba a tener un costo exorbitante, iba a implicar, se vería después, seguir incrementando la deuda externa. La propuesta provenía de un banquero, mirá si se lo iban a perder, David Mulford, que había sido secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Están en todo, la puerta giratoria de los Estados Unidos, gobierno, bancos, y siempre andan dando vuelta a los mismos. En esa época, Mulford, que ya no era secretario del Tesoro, trabajaba para el banco Credit Suisse, First Boston, nombres importantes como para que uno entre por el aro. La propuesta sería recibida con los brazos abiertos por Domingo Felipe Cavallo y por el secretario de Política Económica, que era Federico Sturzenegger. Muy bien. A primera vista la operación parecía sencilla. Se canjeaban, no lo quiero llenar de números, pero esto es nada más, 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos. Vencían en el año 2031. Cuando dicen que este gobierno le va a dejar algo al gobierno que viene, es muy gracioso. Es dolorosamente muy gracioso. Ellos estaban haciendo un arreglo que vencía esos bonos en el 2031. Claro que sí, ellos iban a saber refinanciarlos para el 2050 y para el 3000. Ni nuestros nietos llegarían a pagar los intereses de la deuda, que siempre estaría vigente para que ellos siguieran mandando en el país. La operación aumentó la deuda en un volumen inimaginable. Hay un cálculo que se ha hecho por un experto de ingeniería financiera, Moisés Resnick, diciendo que el país sufrió un perjuicio de 55.000 millones de dólares. 7 bancos participaron. Mire si habrá corrupción detrás de eso, porque además los bancos se la tienen a uno. Le ponen una caja de seguridad. Es mucho más directo que esas formas de corrupción de tanto trabajo, de andar con bolsos llevándoselos a Carmelo, por ejemplo. La gente lo hace de una, te lo hace directamente. Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan, mire qué nenes, y Credit Suisse First Boston. El ideólogo David Mulford cobró en carácter de comisión 20 millones de dólares. Todo esto probado, esto es como se lo estamos contando. Prescribió, porque pasó tanto tiempo para juzgarlos que prescribió, ya no se habla de eso. Los bancos y las AFJP aportaban al canje títulos por 27.000 millones de dólares, que iban a ser canjeados por los nuevos papeles de deuda. Pero 20.000 de esos 27.000 millones de dólares ya estaban en la cartera de los bancos y las AFJP, y por lo tanto las comisiones que cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros de ellos mismos. No es broma lo que le estoy diciendo, era así. Bueno, los resultados del megacanje, ¿qué quiere que le diga? 80.000 millones de deuda. El megacanje trajo la deuda a 88.000 y para el año 2003 a 102.000 millones de dólares. ¿Me va siguiendo?
El megacanje se calculaba, daba a entender que la Argentina tenía que pagar del 2001 al 2031 $60.500 millones antes, pero después del megacanje pasó a costar un 63% más la garufa, $98.400 millones, pero la deuda pública total pasaría de los 124 a 120.000 millones de dólares. No lo quiero volver loco con los números, solo quiero que recupere un poco de historia, porque usted tiene que hacer un multiple choice con lo que va a escuchar en estos días, muchas veces de gente involucrada con toda esta historia, desde el gobierno, desde los bancos, desde los medios de comunicación que lo facilitaban, que trajeron con aquellos títulos extraordinarios otra vez a Domingo Cavallo. Y usted tiene que decir, multiple choice, sinvergüenzas, bandidos, o se trata de hombres justos. Usted elige. Nosotros por ahí le estamos dando una idea, pero finalmente es usted el que tiene que tener en cuenta. Hagámonos responsables, hagámonos cargo de los juicios que tenemos que llevar adelante. Toda esta historia la conozco. Más adelante en el programa le voy a leer, de Audiencia con el Diablo. Usted sabe quién es el diablo, no solo el que le dije, sino lo que él representa. Ese es el gran diablo. Le voy a leer algo escrito en 1997, cuando todo esto estaba ocurriendo. Finalmente no hace falta ser más que un hombre común, como usted o como yo, para darse cuenta de qué manera le meten la mano en el bolsillo, cómo se llenan de verdad de dinero, cómo la corrupción es otra cosa que lo que muchísimas veces se denuncia, porque esta corrupción provocaba el hambre, el desempleo, era una corrupción que nos hacía daño que se extiende hasta el día de hoy. Bueno, en diciembre del 2001, ese papel del Estado que se iba reduciendo hasta convertirse exclusivamente en una máquina de pagar los intereses y el capital adeudado, sin que hubiera espacio para ninguna otra política económica, en el diciembre del 2001 estalló como la crisis más grande de la historia del país, dejando en claro, por supuesto, que el sobreendeudamiento neoliberal solo traía y dejaba prolongado en los años siguientes miseria, desempleo, desindustrialización, estancamiento y exclusión social. Cualquiera de estos personajes que hoy día esté contento por lo que los fondos buitres le siguen haciendo a la Argentina, permítame la expresión no demasiado académica, es un delincuente de M. Inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. Desde 1983 a 1989 pagamos intereses por más del 4% del Producto Bruto, pero a pesar de ello seguíamos acumulando atrasos y elevando vertiginosamente la deuda total. Esto ocurrió hasta fines de 1989. Desde entonces, la deuda pública se ha mantenido prácticamente constante, porque los atrasos en intereses que se siguieron acumulando se compensaron con las reducciones de deudas logradas a través de las privatizaciones de Entel y Aerolíneas Argentinas. Durante 1992, este año, la deuda se reducirá en más de 10.000 millones de dólares gracias a las quitas conseguidas a través del Plan Brady y de las nuevas privatizaciones. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas, pero alguien puede pensar que las hubiera tomado